Un poquito de poco, luego puedo subirlo un poquito. ¿Está bien ahí? ¿Se conforman con eso? Bueno, vamos. Sí, se ve. Un poquito más grande. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a ver el tema de infección de vías urinarias. Yo creo que no hay médico que no viva de la plata que genera esto, así de claro, y todos los servicios, ¿listo? Laboratorio, internación y fundamentalmente las líneas de medicamentos, ¿listo? La infección urinaria es la que más factura, así de claro, sobre todo gracias a las chicas, ¿eh? Las chicas son las que llenan de plata al consultorio, a la internación, a los hospitales, al laboratorio, porque la causa más frecuente para mentir, la cistitis, nadie puede demostrar lo contrario, porque habitualmente hasta el cultivo es negativo a veces, ¿no? Entonces, la infección de vías urinarias, viéndolo desde el lado de vista científico, es una entidad que provoca mucha discapacidad, provoca mucha enfermedad, ¿listo? Y es la causa más frecuente de la consulta, ¿listo? En nefrología, 70-80% de los pacientes vienen por lumbalgia. ¿Y la lumbalgia a qué la asocian? Infección de orina. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que tratar de diferenciar entre los síntomas urinarios correspondientes a una infección de orina, síntomas sistémicos correspondientes a la infección de la vía urinaria y realmente que no sean confundidos con un dolor muscular o esquelético que habitualmente tiene la paciente. Por tanto, para los médicos sensatos es un examen de conocimientos. ¿Listo? La infección de urinaria no es nada más que la colonización y multiplicación por cualquier microorganismo en el tracto urinario, desde el parénquima renal y desde la pelvis hasta la uretra e incluye la próstata. ¿Listo? En la mujer las glándulas de Bartolini no se les considera extraordinarias, por eso no entran, pero también aumentaría la frecuencia y casi el origen es el mismo, ¿no? De las bartolinitis. ¿Listo? Entonces, es la infección urinaria, la infección urinaria en la mujer es la causa más frecuente y recurrente. Ya vamos a ver las causas anatómicas que predisponen. ¿Listo? La importancia de la infección urinaria es que en la tercera edad es la fuente de sepsis. La mitad de los cuadros de sepsis que están los viejitos en terapia intubados, ventilados, todo es el foco urinario. ¿Por qué? Porque han perdido la capacidad de vaciar bien la vejiga. ¿Listo? Se pierde la capacidad de prensa mecánica que utiliza la pared abdominal, los músculos para vaciar completamente la vejiga. Y lo otro es que se va perdiendo el deseo de hacer pis. Y si encima tiene diabetes o algún trastorno neurológico o postración, el paciente se olvida de hacer pis y viene el trastorno de vaciamiento vesical como hemos visto ayer, ¿verdad? Entonces, la segunda causa de sepsis en la tercera edad es la principal causa empírica de empleo de antibióticos. Empírico le digo porque, a ver, ¿qué antibióticos has tomado vos? Amoxicilina. ¿Vos? Estoy enojada, hablo de mal de mujeres y ya me quiere pelear. ¿Ah? Y ustedes recetan ya a su mamá, sobre todo, ¿no? Infames están practicando con su mamá. Y a vos, ¿cuántos antibióticos? Nunca, ni una cistitis capísima. ¿Listo? El Luamin retard, es de memoria. La cefalexina, el triaxón. Pucha, ya está en la punta de la lengua. ¿Listo? Entonces es la principal causa empírica. Me he comido la palabra, chicos, ¿eh? Es la principal. ¿Por qué? Porque no hacemos el protocolo de estudio. ¿Qué se debería hacer? Por lo menos un sedimento urinario y un urocultivo para tratar gérmenes. ¿Listo? Entonces es la principal causa empírica de uso de antibióticos. ¿Listo? ¿Y qué generamos con estas tres acciones? Vamos filtrando a las poblaciones resistentes a los antibióticos. ¿Quién genera a la población resistente a los antibióticos? El uso indiscriminado de antibióticos. ¿Listo? Obviamente que la pielonefritis crónica es la principal causa para desarrollar una enfermedad renal crónica en todas las infecciones de orina. Pero nadie se muere por cistitis, nadie se muere por una infección urinaria no complicada y vamos a ver. Los conceptos que ustedes tienen que manejar son importantes. Bacteriuria. ¿Listo? Es la presencia de bacterias habitualmente el recuento de bacterias en un campo microscópico va de 10 a 15. ¿Listo? Se suman más de 25, 50 y hay un recuento bacteriuria. O sea, ¿listo? Que no se acompaña de síntomas. ¿En quiénes sería importante la bacteriuria? En pacientes que van a tener factores de defensa o inmunológicos reducidos, en los de la tercera edad.
¿Visto? En alguien que tiene vejiga neurogénica, en el que ha estado internado recientemente. ¿Por qué en el paciente que está internado? Porque le han dado antibióticos con general, con seguridad, y estamos frente a una bacteria resistente al esquema que ha recibido. Por eso, si ustedes tienen un paciente de la tercera edad y tiene bacteriuria y escasos o nulos síntomas de infección de las vías urinarias, averigüen cuál ha sido el diagnóstico, qué esquema ha recibido, y necesariamente vamos a necesitar hacer un cultivo para descartar el germen. ¿Listo? Luego está el concepto de bacteriuria significativa. Acá tenemos el aislamiento de más de 100.000 unidades formadoras de colonia, pero en germen que habitualmente debe ser un bacilo gram negativo. ¿Por qué? Porque la orina es un caldo de cultivo para los bacilos negativos. En cambio, para los cocos positivos, no. Este concepto de 100.000 unidades formadoras de colonias para los bacilos gram negativos, sean aerobios o anaerobios. Están ahí la Escherichia coli, el Enterobacter, la Pseudomonas y todos los gérmenes que habitan fundamentalmente la flora intestinal. No se incluye el estáfilo, el estrepto, el neumococo, etcétera, porque la orina es un medio adverso para su crecimiento. Y cuando crecen hay que pensar en un foco hematógeno, una neumonía, un absceso a distancia, una endocarditis bacteriana. Tiene que haber una siembra hematógena para que haya un germen gram positivo en la orina. Y aunque se halle una colonia, es significativo. En cambio, este es el cuento de 100.000 unidades formadoras de colonias para las bacterias gram negativas presentes en la flora intestinal sobre todo. ¿Listo? Obviamente que la muestra tiene que ser de chorro medio y significativo. Piuria. Los piocitos son polimorfonucleares que han muerto después de haberse comido un montón de bacterias. Son héroes que han muerto en su trabajo. ¿Listo? Y un acúmulo de más de 10 piocitos es irrefutable, ¿cómo estás? Buenas noches. Irrefutablemente una presencia de infección a la vía urinaria. ¿Listo? Ahora, hay un concepto muy importante que quiero que lo sepan y que se maneja, porque las clasificaciones de la infección de vías urinarias para el urólogo es extraterrestre, para el ginecólogo es otro síntoma. Los ginecólogos separan embarazada, no embarazada, portadora de té de cobre, no de té de cobre, y complican todo. La información que ustedes deben tener es fisiopatológica. ¿Listo? Infección de vías urinarias no complicada se produce en ustedes que aparentemente son normales, en los que no se detecta anomalía morfológica ni funcional de la vía urinaria. Es decir, no hay diabetes, no hay reflujo, no hay cálculos, no es monorreno, no tiene incontinencia, no ha tenido ACV, no toma prednisona. En esas personas la infección de vías urinarias se llama no complicada. Y hablamos de infección urinaria complicada cuando existe instrumentación. Esa persona que ha salido de una internación prolongada ha tenido sonda Foley, ha tenido una cistoscopía, ha tenido una vía central. Imagínense, la presencia de bacterias en la orina después de una vía central, se triplica la posibilidad de tener una infección por gérmenes, ¿sí? ¿Listo? Entonces, acá se asocia a lesiones estructurales fisiológicas, estenosis, litiasis, vejiga neurogénica, instrumentación, cirugía, etc. Hablamos de reinfección cuando tenemos la copia del urocultivo inicial. Escherichia coli multiresistente, solo sensible al meropenem, amicacina, nitrofurantoína. Le volvemos a hacer tiempo después. Es una fotocopia del urocultivo, entonces podemos decir que está con una reinfección, ¿listo? Perdón, recidiva con el mismo germen y el mismo antibiograma. En cambio, la reinfección hablamos de otro germen. Entonces, recidiva, el mismo germen con el mismo antibiograma. Reinfección es un microorganismo diferente. Acá va un concepto que, si ustedes han estado en la consulta conmigo, los pacientes vienen con su letrero, soy resistente, dicen, ¿no ve? ¿No han escuchado esa palabra? Nuestros papás, nuestros viejitos. El que es resistente no es el paciente, es resistente del germen. ¿Ya? Ahora yo les pregunto a ustedes, ya han pasado bacteriología, ya están en fisiopatología. ¿Puede un ser humano coexistir con un foco infeccioso indefinidamente? La respuesta es no. No existe esa situación. ¿Listo? Aún en la orina, y aunque hayan factores para la población y desarrollo, si no se ha producido la muerte, es otro germen. ¿Listo? Y si no ha habido tratamiento, necesariamente hay. El término de recidiva se aplica a un periodo no mayor a 15 a 20 días. En cambio, la reinfección pues puede reinfectarse con un germen parecido. ¿Por qué? Porque la flora, el tubo digestivo puede estar poblado por ese germen. En el tubo digestivo no nos interesa.
¿listo? Pero puede haberse reinfectado por un germen que tiene las mismas características bacteriológicas, pero no es ese Escherichia coli multiresistente que ha sobrevivido a la orina. El paciente se moriría. La vía urinaria es estéril en una persona sana hasta el último tramo de la uretra, hasta los últimos 2,5 centímetros de la uretra peniana del varón y hasta los últimos 4 centímetros de la uretra en la mujer. Y después de ahí, cualquier germen que sea la población del periné. ¿Listo? Es estéril la orina de una persona que no tiene trastornos, no ha sido manipulada, no es diabética, no toma corticoides, etc. ¿Listo? Entonces, en personas sanas, entre comillas, ustedes no tienen que tener una punción suprapúbica, da un urocultivo negativo y tampoco hay leucocituria ni bacteriuria. ¿Listo? Ese concepto deben tenerlo. La vía urinaria, la vejiga no está preparada para coexistir con bacterias como lo es la mucosa intestinal. No es lo mismo. ¿Listo? Es más, hay permeación de gérmenes de la vejiga y van a darnos los cuadros de sepsis a distancia. ¿Estamos? Que les quede bien claro eso. En una persona sana la orina es estéril. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos naturales de defensa que tenemos? ¿Listo? Hay una teoría de la flora natural del meato uretral. Esto se va para la mujer más para el hombre. Cuando se estudia la flora bacteriana periuretral de una mujer que no tiene actividad sexual, etc. ¿Listo? Pucha, es como una fotocopia como todas las mujeres. En cambio, de una mujer que tiene vida sexual y activa, eso sí que es tridimensional ya. ¿Listo? Entonces, tiene mucho que ver con la privacidad de la mujer. La higiene, el coito seguido de ducha o no seguido de ducha, ¿listo? El uso de una toallita húmeda en el verano, el uso de higiene cuando están con la menstruación. Ustedes saben que la tradición de nuestra gente del campo no tocan el agua siquiera, no lavan ropa, no se lavan las manos, y menos la cotorra cuando están con su menstruación. Entonces esas situaciones culturales no podemos cambiarlas. Entonces ahí cambia la población bacteriana. ¿Listo? Entonces, la flora natural del meato uretral en la mujer es diferente en función de la vida sexual que lleva. Entonces hay predisposición a mayor vida sexual y a menores situaciones de higiene personal, mayor población bacteriana. ¿Listo? Hay bacterias aeróbicas, hay Staphylo, Epidermidis, Streptococcus, coliformes, proteus, etc. ¿Listo? Entonces, existiría en la mujer un equilibrio de bacterias. Todas estas bacterias aeróbicas se comen a los bacilos negativos, ¿sí? Entonces debería existir un equilibrio, pero no lo hay. Luego existen proteínas urinarias que tienen actividad inmunológica. La proteína de Tan-Horsfall es una inmunoglobulina que se secreta en el túbulo distal sobre todo. Es una inmunoglobulina M, una macromolécula que tiene la capacidad de ser inmunoadsorción. No es con B, es con la letra D. ¿Qué significa? Tiene capacidad de pegarse como un imán a los bacilos, a las proteínas externas, y es como un filtro antiinflamatorio e infeccioso. ¿Listo? Entonces, la secreción hasta la uretra tiene Tan-Horsfall. Luego existen inmunoglobulinas, sobre todo la A y abundantemente la E. La E es la que abunda en la saliva, secreción nasal, secreción ocular, en el tubo digestivo, vaginal, uretral, en todo. Y son la primera línea de defensa contra virus, bacterias y hongos. ¿Listo? La lactoferrina también es un potente inhibidor de la proliferación bacteriana en este lugar. ¿Listo? Actúa con capacidad bacteriostática, ¿no? Entonces esas son la basera primaria que están presentes desde el nacimiento. ¿Listo? Las baseras secundarias van a ser la memoria inmunológica que tenemos. Si alguien ha tenido una infección por Escherichia coli múltiple, hace anticuerpos. Lo que no hay es la cantidad de cepas de Escherichia coli son infinitas. Y aunque todos tengan correlacionado una resistencia a los antibióticos, se han establecido que hay más de 1500 cepas en cada persona en el tubo digestivo. ¿Listo? Entonces, siempre va a haber un cambio morfológico de la E. coli y va a confundir a nuestra inmunidad. ¿Listo? Punto, ahí. El urotelio siempre está cubierto, cuando está sano, por mucopolisacáridos, glucosamina, la IgA sobre todo, que dan un poder bactericida y bacteriostático. El volumen de orina y el flujo urinario adecuados actúan como un lavado mecánico. ¿Listo? Hay con actitudes, entre comillas, tradicionales. La micción después del coito a la mujer le protege de algún tipo de infección y al varón, entre comillas, también. ¿Listo? Entonces la orina actúa como un lavado mecánico del último segmento de la uretra.
El peristaltismo ureteral, ¿listo? Peristaltismo que es en un solo sentido. O sea, aunque estemos patas arriba, ¿listo? La orina siempre va a ser eliminada hacia la vejiga. No hay reflujo. Cuando no hay una malformación anatómica o funcional, la orina siempre va a ser vaciada en la vejiga y no hay retorno. Entonces, el peristaltismo es una barrera infecciosa a nivel de las vías urinarias. ¿Listo? El adecuado vaciamiento vesical. ¿Listo? Ya han visto conmigo. ¿Listo? En época de adolescentes o personas jóvenes y cuando no tienen una patología, el vaciamiento de la vejiga debe ser cero. ¿Listo? La capacidad de vaciar la vejiga gracias a la contracción de la vejiga, el detrusor, y ayudados por los músculos de la pared abdominal, no debe dejar ni 1 mililitro de orina en la vejiga. ¿Cuándo cambia esa situación? Cuando las chicas no orinan en las llantitas ni en los arbolitos. Ninguno de ustedes de este lado va a negar que alguna vez en la puerta de la Facultad de Medicina se han meado, ¿no? Y de borracho en la calle hacen dibujitos, ¿no? Pero no conocemos a las chicas esa permisividad de que se meen en cualquier lado, ¿no? Entonces hay esa situación, entonces las mujeres están acostumbradas a aguantarse. Y otra cosa también, el asunto de los hábitos. Las chicas van primero al espejo antes de ir al baño. Entonces se vienen aguantando su vejiga porque vienen a la facultad de hacer pis y todo. Entonces están olvidando el deseo de hacer pis y están aumentando la capacidad de retención de la orina. Al aumentar el volumen de retención de orina, están inhibiendo el deseo inicial de hacer pis. ¿Listo? Y cada vez el deseo va a ser con un volumen mayor de orina. Tal es así que hay chicas que no tienen deseo de hacer pis. Les hacen la ecografía, tiene ganas de hacer pis, nada. 450 de orina tiene la vejiga. ¿Cuál es el volumen de una vejiga de una mujer nulípara? Menos de 300. ¿Listo? Y después de que tenía un parto y sobre todo ha hecho trabajo de parto, por encima de 300 hasta 400 se vuelve. En el varón el volumen es menos, a 250 tal vez. ¿Listo? Entonces, el adecuado vaciamiento vesical es importante. Cuando es residuo postmiccional, pues se convierte en caldo de cultivo de las bacterias que puedan llegar ahí. ¿Listo? En el varón la secreción prostática es bactericida porque es ácida. La orina es ácida y es adversa al crecimiento bacteriano, ¿no? Ahora está acá la longitud de la uretra. La mujer pierde en eso, tiene una uretra pequeñita. Y si encima tiene estreñimiento, esa uretra pequeñita de la mujer se va dilatando porque cuando pujan, esa uretra se aplasta con la pared abdominal y ensancha su diámetro de luz y se vuelve incontinente. Así que el estreñimiento es un hábito adverso para la corrección de la infección de orina y afecta más a la mujer que al hombre. ¿Listo? Bueno, y existen otros factores patológicos que hacen más frecuente la infección de orina, como son la diabetes, la inmunosupresión, el embarazo, la litiasis, la vejiga neurogénica, el agrandamiento prostático, la actividad sexual y obviamente cualquier tipo de instrumentación en la vía urinaria va a generar predisposición. ¿Listo? Bueno, de la patogenia de la infección de las vías urinarias la ascendencia es el 95%, o sea que ya sabemos cómo se infecta la mujer y el varón. ¿Listo? Ese 5% es poquito, es por vía hematógena, por contigüidad en abscesos retroperitoneales, por linfáticos, el linfedema, sarcoidosis, cánceres que tienen dilatación de los linfáticos y la instrumentación. Entonces la que más nos importa es la vía ascendente. ¿Listo? Y son las enterobacterias las que nos deterioran la vía urinaria, ¿no? Bueno, ¿y qué hace que se produzca la infección por vía ascendente? Uno, fundamentalmente las condiciones de la uretra. El riesgo de la mujer al ser cortita expone a la colonización y al crecimiento y al ascenso de las bacterias. La mujer cuando está en época en edad fértil, ¿listo? Por sus hormonas tiene bastante moco y humedad en el introito vaginal. La humedad y el moco son caldo de cultivo para las bacterias. ¿Listo? Entonces una mujer en edad fértil debe usar una toallita íntima. Se debe recomendar una toallita de día servicio. Son chiquititas y se las deben usar siempre. ¿Listo? Ustedes tienen que aprender, los varones tienen que aprender a recomendar a la mujer. Las mujeres tienen vergüenza de hablar de esas cosas. Son cosas que cambian la vida de las personas. ¿Sí? Tener cistitis una vez al mes, pero real, no fingida por un certificado médico, es una situación desagradable, incómoda. ¿Listo? El tenesmo vesical, están buscando baño todo el tiempo, están doblados como la foto y no saben dónde hacer pis. ¿Listo? La urgencia miccional es desagradable y lo peor de todo, se les escapa. Y llegar a la facultad con una manchita desagradable, ¿no?
Bueno. La actividad sexual ya les he hablado. El embarazo, ¿listo? Fíjense acá hay un esquema. El embarazo aplasta la vejiga, aplasta los dos ureteres en la parte posterior y genera una dilatación leve de los ureteres y de la pelvis renal. ¿Listo? Fíjense, esta es la condición. Aquí está la vejiga, el útero que va creciendo, aplasta la llegada de los ureteres y aplasta a la vejiga. En las dos condiciones genera trastorno de vaciamiento y predisposición a las infecciones, ¿no? Bueno, es el esquema de las bacterias, cómo llegan por la humedad hacia el introito vaginal y de ahí van a llegar hasta arriba, ¿no? Bueno, ya hemos hablado del flujo urinario y los cambios en la composición de la orina, que sí también son importantes. ¿Listo? Durante la menstruación existe más predisposición a las infecciones. ¿Por qué? Porque la sangre es caldo de cultivo. En primer lugar, no es sangre, no son cadáveres de glóbulos rojos que hacen descamados y células ya que están en estado de muerte, putrefacción. Y si no hay una buena higiene y si no hay una buena contención, es como una herida abierta, las bacterias van a crecer muchito y con más frecuencia. ¿Listo? Entonces, la falta de higiene, ¿no? Bueno, las alteraciones hormonales del ciclo menstrual también tienen mucho que ver. La susceptibilidad postmenstrual es más alta que en el periodo preovulatorio. ¿Listo? Bueno, la uretritis, que es la infección de la uretra. Obviamente esto es inolvidable para el varón antes que para la mujer. La mujer siempre vive con algún grado de uretritis por la uretra corta que tiene, pero no sé qué. Pero la primera vez que tiene el hombre, la urgencia miccional, el dolor para orinar, hace que mamito, papito grite y es grave. Fundamentalmente si es por enfermedad de transmisión sexual. El 90% de las uretritis en el varón son por infecciones relacionadas con el sexo. Son fundamentalmente, ¿listo? Hongos, virus, hasta protozoarios hay, ¿no? ¿Listo? Y la otra es por instrumentación. Y los hábitos sexuales, ¿listo? Bueno, los que no son homofóbicos son los que van a sufrir eso, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y esta es población joven, ¿eh? El germen más frecuente, obviamente, la clamidia. Luego está la neisseria, la tricomonas vaginal y el herpes simple. Con el herpes simple, cuando tienen una uretritis, ese hombre no tiene miedo ni siquiera a eliminar una gota de orina. Les pasamos lidocaína en jalea para que pierdan el deseo y pueden orinar, y hasta a veces se les sonda. ¿Por qué? Porque en la uretra se forman vesículas y ampollas que ponen como una quemadura a la uretra, y el paso de la orina representa mamita y papito en persona para el dolor. ¿Listo? Son situaciones excepcionales, pero pasan. Entonces tienen que estar preparados para eso. Alguien lo ven gritando al orinar, entonces tienen que tratar todo esto. Lamentablemente el cultivo de clamidia a veces es negativo. Hay que ver un frotis, se ve la clamidia, se ven las células que son relacionadas con la clamidia. A la neisseria sí se la puede colocar, las tricomonas son parásitos gigantes, se ven, ¿listo? Y en el herpes hay las células del herpes en los polimorfonucleares. Entonces, las manifestaciones son subagudas, prácticamente entre 12 a 18 horas ya están chillando de dolor los varones. La mujer, no sabemos por qué, con estos mismos gérmenes puede coexistir varios días, y solamente cuando hay irritación, dolor en el coito. ¿Qué se llama el dolor en el coito? Dispareunia, ¿no? Entonces, cuando hay dolor, recién se la examina y se detecta. ¿Listo? Entonces la mujer no sabemos por qué tolera eso. Debe ser castigo al hombre por ser infiel, ¿no? Bueno, entonces el diagnóstico requiere un examen completo de orina, de una tinción de grave en la secreción. Existe el test de ELISA, pero el test de ELISA es positivo 10 a 14 días después. Y esperar el test de ELISA para tratar el sopo, se muere, ¿no? No se muere, sufre. ¿Listo? Entonces habitualmente no hacemos. ¿Listo? El cultivo puede no ser positivo por su pobre crecimiento desde que hay. ¿Listo? Y el tratamiento será específico a cada uno. Entonces la uretritis tiene importancia en el varón, no tanto en la mujer. Pero en la mujer es un hallazgo habitualmente. Cuando van a operarse de algo, todo, les hacen una orinita y aparecen nadando los tricomonas, ¿listo? Y aparecen otros gérmenes más, ¿listo? El análisis de las células epiteliales son importantes. Las células epiteliales son enormes, gigantes. Solo tienen un núcleo epigmótico y el citoplasma tiene completamente limpio. Pero cuando hay estas infecciones, el citoplasma de esas células epiteliales está llena de granulaciones tóxicas, entonces se puede sospechar que hay neisseria y que hay clamidia. ¿Listo? La cistitis.
obviamente tiene sexo femenino, es la que más hace sufrir a la mujer, ¿listo? Síntomas como disuria, dolor al orinar, dolor suprapúbico, frecuencia aumentada de hacer pis y el tenesmo y la urgencia miccional, que son la característica, ¿listo? Deseo miccional, y no es por volúmenes hartos, ¿listo? Es simplemente por vaciar la vejiga. La vejiga está irritada al máximo, que puede haber inclusive micción de hematuria macroscópica, es la cistitis hemorrágica, ¿listo? Cuando la infección es masiva, ¿listo? Ustedes saben las capas que tiene la vejiga, ¿no ven? ¿Listo? ¿Qué tipo de epitelio es? ¿Se llama epitelio qué? La vejiga. De transición. ¿Pero cuántas capas de células hay? Hasta 18 a 20, ¿no ve? Cuando una cistitis leve descama las primeras capas, pero cuando una infección severa, hasta las capas basales y descubre la membrana basal. Esa es la razón de la cistitis hemorrágica, ¿listo? Y el dolor es muchísimo más intenso, ¿listo? Se debe hacer examen de orina, ¿listo? Donde hay presencia de leucocitos, piocitos, hay hematuria, bacteriuria. El test de nitritos es positivo. Debe enviarse la muestra a urocultivo, tenga o no tenga fiebre. ¿Qué me dicen ustedes del test de nitritos? ¿Quién me responde? Bien. ¿De qué? Pero desdoblan la urea en amoníaco. Cuando van a los boliches los fines de semana, ustedes el viernes y ustedes el sábado a la noche piensan al baño, oye, yo por necesidad me metí en un baño de mujeres y el olor es el mismo, ¿listo? Horrible. Ese olor amoniacal es el olor de los nitritos, ¿listo? Y para que las bacterias desdoblen la urea en amoníaco, tiene que haber por lo menos una permanencia de 2 a 4 horas, ¿listo? ¿Qué significa eso? La orina recién emitida de una persona sana no tiene olor. ¿Y qué ha pasado, chicas, cuando un día se han olvidado ustedes soltar el agua de su dormitorio? Cuando han regresado al mediodía, ¿cómo está? Oliendo a chichería, ¿no ve? Entonces pasa eso, las bacterias se han reproducido, han desdoblado la urea y ha pasado ese olor amoniacal. Y esa es la única reactividad que da la tira reactiva a nitritos. Los nitritos positivos antes les daban la importancia de que hay bacterias, claro que hay bacterias, pero no es un síndrome de cistitis o infección de orina pura. Habla de uropatía obstructiva. Para que el test de nitritos sea positivo, tiene que haber obstrucción o mal vaciamiento de la vejiga. ¿Qué significa? Que esa vejiga es de la estudiante de medicina que no le gusta entrar al baño, se aguanta mucho, o es del prostático que no está vaciando bien, o es el que tiene cálculos. Entonces, encontraron un test de nitritos positivo, bueno, pues también tratan la infección subyacente, pero están obligados a estudiar y descartar uropatía obstructiva. Si es diabético, descartemos vejiga neurogénica. Si es alguien que ha tenido historia de cálculos, pídanle una ecografía y valoren el vaciamiento vesical. ¿Listo? Yo les digo, ¿cuántos estudios de imágenes conocen en Cochabamba ustedes? Así, hartos, ¿no ve? Ninguno maneja en imágenes el concepto de trastorno de vaciamiento vesical. ¿Listo? Les estoy diciendo que es normal vaciar completito y anormal, bueno, es increíble, algunos le ponen el porcentaje, más del 15%. Oye, si la vejiga tiene 1,5 litros, tiene que tener 450 para decir que tiene trastorno, y si la vejiga es pequeñita, 255 mililitros es patológica, no hay. Entonces, un volumen por encima de los 30 mililitros ya es patológico. ¿Listo? En el varón, 40 mililitros es indicación de prostatectomía. Así de claro, no tiene que haber volumen postmiccionado. ¿Estamos? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Bueno. El tratamiento puede empezarse a ciegas, sobre todo con el antecedente. Muy bien, ya tuvo una infección de orina, muy bien. ¿Tiene el cultivo allá? Sí, está en mi celular. Capas son las mujeres. Almacenan la historia y tienen en su celular el examen. Y por eso me dio este cuadro. La importancia del cuadro es tratar el último germen hasta esperar el cultivo. Siempre darle un antibiótico, debe tratarse. ¿Listo? Y debemos darle las otras medidas que son importantes. El analgésico de la vía urinaria, porque eso duele. ¿Listo? Y adecuada hidratación. ¿Listo? Y una vez en el curso de tratamiento aparece el informe del cultivo y decidimos si es que es sensible o no es sensible al tema. ¿Listo? Bueno, en un episodio de recidiva con el mismo germen en el mismo mes, están ustedes obligados a hacer ecografía, están obligados a hacer cistoscopía, a valorar el vaciamiento vesical de ese paciente. ¿Listo?
Bueno, siempre hablamos de la relación de la infección de orina con el sexo. Esos son los factores que ya les he mencionado, ¿no? Bueno, entonces, en el hombre joven, obviamente es una ETS. En la mujer joven, también tiene que ver con las relaciones sexuales, el uso de diafragmas y espermicidas. ¿Por qué eso existe? Si son situaciones necesarias. ¿Por qué? Porque introducen el aplicador de la piel o del periano hacia adentro. Bueno, todas las mujeres y los hombres tenemos derecho a ser felices de la manera que queramos gozar, pero el mal uso de la instrumentación arrastra gérmenes al fondo y genera la infección de orina. La administración de antibióticos no indicada, ¿listo? La automedicación, bueno, acá esto para chicos, el cambio de pareja en el último año, infecciones urinarias previas, ¿listo? Buscar el cultivo recurrente para determinar la importancia. Cuando es una primera infección, bueno, se estudiará también el embarazo, el prolapso uterino, ¿listo? Entonces, todos estos factores hay que ver, ¿listo? Cuando pensamos que la infección de orina es por la intimidad. El factor que creo que es muchísimo más importante para mí es la irrigación o lavado postcoital que se debe recomendar, ¿listo? Lamentablemente todo el menjunje del amor y de la pasión se queda en la mujer y la mujer tiene infección de orina después de la noche de pasión, en cambio el hombre no. Entonces siempre es recomendable una ducha en ambos, ¿no? Cuando den el mensaje a la pareja, den con una información compartida, no le digan a la mujer no, ¿listo? Eso el hombre lo utiliza, no es sucia, cochina, ¿no? Entonces si ahí ustedes empiezan a dividir a la pareja, el mensaje a la pareja es común, sin responsabilidad a ninguno, ¿listo? Después de que tengan intimidad, los dos a la ducha, punto, se acabó. Y ahí no hay más cosas. En cambio, si no, ustedes cuando dicen que es que la mujer, por cuestión anatómica, no, se le debería dar un premio a la mujer. Y no es así, ¿no? Bueno, entonces esas cosas tienen que saberlas manejar ustedes en la información que dan, ¿listo? Y lo peor es cuando se detecta una ETS, ¿no? ¿Cómo le informan a la pareja? La ETS se diagnostica en el hombre, la mujer puede estar calladita, pues, y no sufre nada. Entonces, ¿cómo le dan el informe a la pareja? Imagínense lo del VIH, es COVID. Entonces tienen que aprender el tacto y la forma de manifestar, ¿sí? Nosotros en el hospital bien dializábamos a una monjita, dice, ¿ha tenido posteo? ¿Listo? Ahora, una monjita de usted, bueno, resulta que sí, la habían operado y la habían transfundido en un centro evangélico. Ay, Dios, amén. ¿No? Bueno, la otra infección que es importante para nosotros es la pielonefritis aguda. ¿Listo? Acuérdense de la triada de fiebre, dolor y síndrome miccional. ¿Listo? La fiebre, la lumbalgia y los síntomas urinarios caracterizan a la pielonefritis. Siempre. La cistitis puede no ir con fiebre a veces, pero sí los síntomas urinarios. En cambio acá sí. ¿Listo? La pielonefritis aguda del embarazo requiere un apartado, es fregado. ¿Listo? Las mujeres se necesitan internar, hay que cesar, que no se precipite el trabajo del parto. Lo vamos a ver en complicaciones del embarazo. Listo. El diagnóstico de la pielonefritis es el cuadro clínico de fiebre, dolor lumbar y síntomas urinarios. Y en el examen de orina va a haber bacteriuria. ¿Listo? Va a haber escalofríos, náuseas, vómitos, dolor en flancos, nicturia, prolactiuria. Y los síntomas habitualmente son de 2 hasta 5 días previos. ¿Listo? Bueno, entonces sí necesitamos hacer un hemograma completo, estudio de la función renal, lo cultivo y fundamental la ecografía renal y de vías urinarias. Debe hacerse la pielonefritis, debe diagnosticarse cuál ha sido la causa. ¿Ok? Y se requiere habitualmente tratamiento para entrar. La pielonefritis no se trata con una sola droga, se trata con 2 drogas, 2 antibióticos, cubriendo gérmenes gram negativos y hasta anaerobios. En el diabético sobre todo, la posibilidad de crecimiento de anaerobios en el diabético es muy alta. En la vejiga neurogénica, en el que tiene una sonda Foley, etc. ¿Listo? Entonces, hasta contar con el germen y antibiograma, empezar un tratamiento parenteral asociando 2 drogas. En la pielonefritis, entre comillas, no complicada, ¿listo? Se puede usar quinolonas, cipro, levofloxa y un aminoglucósido. La droga de mayor efectividad, en mi recomendación, siempre son los aminoglucósidos, la amicacina. Los aminoglucósidos deben administrarse
dosis única, diluida y a un tiempo no menor a una hora, para evitar los efectos ototóxicos, nefrotóxicos en el paciente. ¿Estamos? Dosis única día. Bueno, fundamental la rehidratación y el tratamiento analgésico que requiere el paciente. La historia de la pielonefritis es complicada. Los antibióticos de elección son habitualmente la cefalosporina de tercera, que se puede dar la cefixima, la cefotaxima durante 7 días. ¿Listo? Una pielonefritis complicada se refiere a que tiene manifestación ecográfica, es decir, tiene imágenes compatibles con focos de inflamación en las pirámides renales o tiene un pequeño absceso, punto. 21 días de tratamiento para integrar. ¿Listo? La falta de respuesta, debemos hacer una tomografía o una urografía para determinar la presencia de abscesos o lesiones perirenales habitualmente. ¿Sí? Entonces, bueno, embarazo, ¿ya? Acuérdense que entre las 22 y 24 semanas casi está el crecimiento en un 70-80% del fetito, y todas las mujeres, el 90% de las mujeres tienen algún grado de hidronefrosis. ¿Listo? La dilatación del uréter proximal y de la pelvis renal es un hallazgo normal. ¿Listo? Entonces, y la vejiga está completamente aplastada en el frente, ¿no? Ya hemos visto la vejiga acá por el embarazo, está prácticamente reducida en su capacidad. Por tanto, esta es una mujer que va a tener polaquiuria, disuria, ¿listo? Y va a tener estas urinarias de flujo vésico-ureteral más, y hasta va a tener posibilidad de tener pielonefritis, ¿listo? Y lo peor de todo es de que durante el embarazo el pH de la orina se vuelve alcalino por el estado gestacional, ¿listo? Puede existir una glucosuria, entre comillas, normal. La hiperglucemia del embarazo hace que haya glucosa en la orina sin ser diabética la embarazada. Entonces eso va a facilitar el crecimiento de microorganismos. Los gérmenes más frecuentes son Proteus, Klebsiella y Leisherichia coli. ¿Listo? Son menos frecuentes el neumococo, el estreptococo y el estafilococo. ¿Listo? La mujer va a tener síntomas urinarios, puede tener fiebre, puede tener síntomas de urinarios bajos, ¿no? La principal complicación es iniciar el trabajo de parto. ¿Listo? Y si este niño está con 22 a 24 semanas, se puede morir. ¿Cuál es el límite? 25 en adelante, puede tolerar. La esperanza de sobrevivir 25 adelante. Pero entre las 22 y 24 semanas, justo es el punto donde las mujeres tienen con mayor frecuencia la infección durante el embarazo. Se puede dar prevención cuando existe el antecedente que la mujer ya en su embarazo anterior ha tenido infección y pielonefritis. No esperen. Puede empezársele nitrofurantoína. La nitrofurantoína es la droga cuando quieran enojarse con sus parejas, trátenle con nitrofurantoína. Es una droga asquerosa, unos eructos frecuentes, duele la cabeza, duele el estómago, da calambre, descompone. Es una droga de difícil tolerancia, pero es muy buena como antiséptico de la virilidad. La nitrofurantoína se da 100 miligramos cada 6 horas y puede dar. Ahora a la embarazada, cuando ya ha pasado la fase de hiperemesis, se le debe dar siempre sobre el alimento. Nunca den la nitrofurantoína en estómago vacío. Les va a maldecir. Aminopenicilina, la amoxicilina clavulánico es una alternativa, la ampicilina sulbactam es otra. Y las cefalosporinas de tercera, como son la cefixima, la cefotaxima, son de elección y no producen daño en el feto. ¿Listo? Bueno, la pielonefritis crónica se asocia a tuberculosis fundamentalmente y en nuestro medio es frecuente. ¿Listo? Entonces es un proceso inflamatorio tubo-intersticial que se acompaña de manifestaciones en las imágenes de ecografía. El señor, fíjense, tiene aumento de congenicidad cortical, tiene las pirámides distorsionadas, puede tener dilataciones caliciales segmentales, de un lado sí, un lado no, ¿listo? Y eso se obedece a que es un tejido, es una nefritis tubo-intersticial retráctil con malformación. Es la cicatrización renal con una malformación anatómica. Habitualmente son riñones pequeños, ¿listo? Esta infección, esta pielonefritis, un 10% va a llegar a diálisis, ¿no? Las infecciones a repetición, el reflujo vesicurinario y la uropatía obstructiva son las principales causas. ¿Van a tener síntomas? Sí, pero tenues, leves, ¿listo? Puede haber manifestaciones de hipertensión arterial. Ayer, como vimos,
la manifestación de la uropatía obstructiva, hiponatremia, poliuria, micturia, acidosis tubular, hiperpotasemia. ¿Listo? La ecografía con estas manifestaciones. El tratamiento debe necesariamente ser documentado el cultivo. Se debe hacer cultivo de tuberculosis, se debe hacer cultivo de los gérmenes y habitualmente el tratamiento es prolongado para la tuberculosis 6 meses y para otros gérmenes específicos, como lo que sea. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Bueno, mañana les voy a pasar con sus compañeros. No los veo mañana, ¿no? ¿Qué examen tienen? ¿Cirugía? Cirugía. Bueno, en la clase me traen un pendrive, les voy a pasar para que lean ya, porque después de cirugía viene nefrología. ¿Preguntas, chicos? Solo los que asisten a la clase van a tener derecho a tener las clases. Vamos a ser selectivos. ¿Preguntas? Doctor, en un paciente que haya sido diagnosticado con cáncer de próstata y se le haya realizado la prostatectomía total, el riesgo de infecciones tendría que aumentar, ¿cierto? Dependiendo qué ha quedado. Habitualmente alguien que tiene un cáncer de próstata ha tenido uropatía obstructiva, tiene una vejiga grande, ya tiene algún grado de hidronefrosis, algún grado tiene que haber. No conozco un cáncer de próstata que no se haya comportado obstructivo. ¿Listo? Entonces habitualmente quedan con un riñón medio plástico, la vejiga medio plástica, con trastorno. En los controles ecográficos no tiene que tener residuo postmiccional. ¿Listo? Y se le hace urocultivo seriado. Cuando el germen está frecuente y habitualmente es el mismo, le dejas profilaxis. La mejor profilaxis en estos pacientes es la nitrofurantoína. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no genera resistencia a su antígeno. Y cuando hay fiebre, escalofríos, tratar la infección de orina cuantas veces sea necesario. ¿Listo? Quedan con algún trastorno, pero no en la próstata. Son las secuelas de la uropatía obstructiva que han sufrido antes del diagnóstico. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Qué más? ¿De qué venía enojada? ¿Te queda bien estar enojada? Aburrida. Bueno, chicos, mañana nos vemos. Gracias por asegurarme el aula. Mañana voy a estar con todos, ¿no? Está bien.